toca hablar de las políticas públicas que hay en marcha en Cantabria, los retos que tienen los políticos, la sociedad, a lo que nos enfrentamos, los ciudadanos. Se ha hablado mucho, ¿no? Lógicamente, entre ayer y hoy de toda la realidad en torno a mujer y envejecimiento, en la que todos, como decía Paloma, estamos implicados, porque al final todos vamos a ser mayores el día de mañana. Entonces, estas jornadas son un foro estupendo para dar visibilidad a una realidad que muchas veces está escondida, no se habla de ella, y que es algo que tiene que estar en las mesas de debate, tiene que estar en los debates sociales y, lógicamente, tiene que estar en la agenda política y pública. Consuelo Gutiérrez, directora general de Igualdad y Mujer del Gobierno de Cantabria, Julio Soto, director general de Políticas Sociales, y Álvaro Lavín, concejal de Familia, Servicios Sociales, Igualdad y Autonomía Personal del Ayuntamiento de Santander. Muchísimas gracias a los tres por acompañarnos. En primer lugar, me gustaría que brevemente, como máximo así 5 minutos, ya sabemos que los tiempos muchas veces es difícil controlarlos, pero sí me gustaría que nos dieran una visión un poco general de que a través de sus departamentos qué se está haciendo en materia de mujer y envejecimiento, qué recursos, cuáles son las políticas, los ejes prioritarios, en este caso desde los departamentos que ustedes dirigen. No sé quién quiere abrir el fuego. Yo creo que tenéis ahí un micro. Sí, perfecto. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿se oye? Sí. Buenas tardes, muchísimas gracias. Bueno, vamos a empezar desde el punto de vista de la igualdad y del género y el problema de cómo abordamos las situaciones de desigualdad cuando vamos envejeciendo. En este caso, yo creo que las políticas públicas en general y también en esta situación, lo primero de todo, lo que tenemos que hacer es conocer la realidad a la que nos vamos a enfrentar o conocer la realidad que queremos abordar. En igualdad, no en violencia de género, aunque luego, si queréis, hablamos un poquito. En igualdad, realmente lo que nos van a dar las claves de la intervención son los datos, las estadísticas, los análisis cuantitativos y los análisis luego posteriormente cualitativos. En igualdad, los análisis que se hacen o que se pueden hacer desde las políticas del Gobierno de Cantabria pues están absolutamente en línea con las que hace el Estado y las que hace también la Unión Europea. Para determinar qué situaciones hay de discriminación en las mujeres, y en este caso las mujeres que estamos envejeciendo, nos tenemos que fijar en una serie de áreas. Estas áreas son la salud, que hemos hablado, Paloma ha hablado mucho de este tema, el trabajo, el acceso a los recursos económicos que están vinculados al trabajo, el empleo de los tiempos, cómo empleamos los tiempos los hombres y las mujeres y cómo accedemos a los puestos de relevancia, a los puestos de poder. Y eso lo tenemos que cruzar, cuál es el papel de las mujeres y de los hombres a lo largo del ciclo vital. Y en este caso, centrarnos en las fases del envejecimiento. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que segmentar un poco los estudios. Hay que segmentar los estudios para conocer cómo estamos con estos datos. España, estamos avanzando muy rápidamente en igualdad. Aunque todos tenemos conciencia de que tenemos que seguir trabajando, estamos avanzando muy rápido en igualdad como país dentro de la Unión Europea. Ahora mismo, si de 0 a 100 pudiéramos, la Unión Europea mide cómo son los indicadores de igualdad, pues en España estamos en el 70,1. Es decir, que estamos avanzando muy rápido. Ahora bien, lo que hay que hacer es segmentar, porque quizás probablemente no sea lo mismo los indicadores de igualdad en las poblaciones de 20 años, de 30 años, de 40 años, de 50 años, de 60 años y de 70 años. Entonces, en este sentido, lo primero de todo lo que debe hacer una política pública y lo que debemos hacer, y ahora que estrenamos una ley de igualdad que además habla del envejecimiento activo, es segmentar. Es decir, vamos a ver cómo están estos indicadores de igualdad en las edades de 50, 60, 70 u 80.
Y a partir de entonces, y a partir de ese conocimiento que tiene que ser cuantitativo, con una serie de herramientas que nos está dando la ley, también como son las estadísticas, el observatorio de igualdad que tenemos que también desarrollar, planificar adaptándonos a los territorios. Tenemos en este país, en España, un sistema administrativo complejo. Tenemos 3 administraciones. En otros países a veces son más centralistas y no es tan complejo. Pero esas 3 administraciones nos deben de ayudar justamente a acercarnos al terreno. Y tenemos que evaluar todos estos indicadores en los diferentes núcleos de Cantabria. Porque si, por ejemplo, queremos aplicar la ley de igualdad en relación a la movilidad, al urbanismo y al transporte, pues quizás no tiene nada que ver analizar cómo se mueve, cómo son los movimientos de una mujer de 70 años en Santander, qué dificultades y qué obstáculos tienen para trasladarse y cómo son sus traslados, a cómo se traslada una mujer que ayer comentaban en Valderredible, que son quizás otro tipo de traslados y otro tipo de necesidades y de infraestructura. Por lo tanto, fundamentalmente, acercarnos a la realidad midiéndola, cuantitativa y cualitativamente, planificando, poniendo en marcha herramientas que nos ayuden realmente a identificar las necesidades y vuelta a evaluar. En relación a violencia de género, sí hay estudios que indican, la macroencuesta de violencia de género, que las mujeres mayores de 65 años son más vulnerables y sufren más violencia de género que las mujeres menores de 65 años. Y tiene mucho que ver con lo que antes planteaba Paloma. No es lo mismo la sensibilización, los recursos de una chica que ahora mismo tiene 20 años y que vive las campañas y escucha las campañas de violencia de género y acude a las manifestaciones del 8 de marzo y en sus institutos se trabaja el tema de la violencia de género, que una mujer hace 40 años, cuando era mucho más difícil identificar la violencia de género y desde luego muchísimo más difícil que hubiera instituciones que la apoyaran. Por lo tanto, esta es una de las razones, junto con otras, es realmente la violencia de género. Las mujeres mayores de 65 años son más vulnerables y sufren más. ¿Qué hay que hacer? Adaptar los recursos para que acerquemos los recursos a esas mujeres. Bueno. Julio. Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas, en primer lugar. A ver, planteas cuáles son las líneas de trabajo que estamos haciendo en estos momentos, ¿no? Bueno, yo coincido con lo que ha dicho Consuelo en primer lugar, ¿no? ¿Te acercas un poquito más el micro, Julio? Los servicios sociales, es decir, lo primero es planificar, primero es estudiar la realidad y luego diseñar las políticas que puedan hacer resolver los problemas que la ciudadanía presenta, ¿no? Entonces, lo primero que estamos haciendo, y llevamos 2 meses en el gobierno, es justamente esto, hacer un estudio de necesidades de atención en todo el territorio de la comunidad. ¿Por qué? Porque los servicios sociales son un poco el cajón desastre en donde cae todo aquello que los demás sistemas de protección o no quieren o no saben hacer. Y todo lo que uno no quiere hacer, pues es un tema de servicios sociales. De tal manera que históricamente los servicios sociales se han ido generando en nuestra comunidad, bueno, y en todo el Estado, en todo el país, muchas veces sin planificación desde lo público, sino las entidades privadas, lucrativas o no lucrativas, son las que han ido marcando las pautas, ¿no? Y los centros de atención, tanto a la infancia como a mayores o como a mujeres, en fin, han ido colocándose ahí donde o bien un constructor encontraba un terreno, o bien una asociación tenía contacto con un alcalde. Es decir, se hacían sin ninguna planificación, de manera que la realidad de los servicios de protección a los ciudadanos no están planificados o no lo han estado planificados, y están colocados de manera arbitraria, lo cual hace que se produzca un desigual acceso a los servicios por parte de la ciudadanía. No, además de las diferencias ya de género implícitas, que luego hablaremos de ellas, el vivir en una ciudad o en otra, en un pueblo en otro, determina radicalmente la oferta de servicios que un ciudadano tenga. Y eso es lo que no puede ser en un Estado de Derecho, ¿no? Por eso nuestro primer trabajo está siendo repetir un estudio que ya hicimos antaño, hace 12 años o 14 años, que es intentar detectar dónde están las necesidades de atención que la ciudadanía de Cantabria presenta. Y en todos los frentes, ¿eh? Los servicios sociales
decía que están mal conceptualizados a mi juicio y se tiene un poco la idea que es aquello que todo el mundo, en fin, vale para todo, seguimos para todo, y no es verdad. Los servicios sociales tienen un papel clarísimo que es intentar ayudar a la gente en la autonomía funcional y en esta cuestión de relacional, de integración social, de participación ciudadana, de relacionarse con los demás. Ese es el papel de los servicios sociales. Ese estudio es el que estamos, confío que lo tengamos más o menos acabado para finales de la primavera próxima. Si queréis que entremos en algún detalle concreto, ¿qué son los temas que ahora, y sobre todo en el campo de las mujeres, más nos están preocupando y en los que estamos trabajando? Fundamentalmente en dos cuestiones. El tema de la soledad no deseada. Tenemos datos que nos hablan de los miles de mujeres que viven solas. Solas se entiende sin querer vivir solas, por circunstancias de la vida. Es verdad que, como luego hablaremos seguramente, las mujeres viven más que los hombres, tienen una esperanza de vida mayor y por lo tanto tienen más probabilidades de enviudar o de quedarse solas, ¿no? Y por lo tanto muchas mujeres viven muchos años solas. Esa soledad lleva asociada a un deterioro psicológico. Si además a eso las hacemos que muchas veces las mujeres, por otros motivos que también seguramente hablaremos después, tienen menores recursos económicos, ¿no? Bueno, fruto bien o que no han trabajado porque se han dedicado a las tareas que se suponía tenían que hacer las mujeres, que eran los cuidados, de los que luego hablaremos después, o bien si han trabajado ha sido con salarios, con esa política digamos, de discriminación hacia la mujer en el mundo del empleo, en el mundo del salario, tienen menos recursos y por lo tanto están más limitadas en las posibilidades de, por ejemplo, cosas tan elementales como adaptar su casa a las necesidades del envejecimiento. Bueno, el tema de la soledad es un tema que nos preocupa y estamos trabajando, iniciando programas y diseñando programas para ver cómo atajamos este tema, no solo en Santander, que quizás es donde menos difícil sea, sobre todo porque además el ayuntamiento tiene competencias en el tema y también están trabajando en esa línea, sino en las zonas rurales, en donde el problema de la soledad es aún mucho mayor, ¿no? Y otro frente importantísimo que estamos trabajando es el tema del maltrato. En eso coincido también con vosotros. Tenemos datos acerca de las personas mayores maltratadas. Y son datos súper preocupantes. Efectivamente hay maltrato. Si hacemos una encuesta, fijaros, a los cuidadores y a las cuidadoras, 1 de cada 5 cuidadores reconocen que han maltratado a las personas a las que cuidan. Por lo tanto, el tema del maltrato físico y psicológico a los mayores es otro tema en el que estamos trabajando, intentando detectar dónde están, quiénes son esas personas, dónde están y de qué manera podemos hacer un programa de acompañamiento y de empoderamiento de estas personas, ¿no? Esos serían los dos casos muy concretitos, porque luego el resto de las políticas de bienestar pues son las mismas que para los hombres, aunque sí es verdad que la mujer, el envejecimiento en la mujer tiene características radicalmente distintas a las de los hombres y luego seguramente podremos hablar un poco de ello, ¿no? Sí, porque has tocado varios temas que sí que me gustaría que entráramos en debate. Álvaro, para finalizar esta primera ronda. Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias a UNATE por organizar estas charlas y por pensar en esta mesa en la que creo que estamos 3 sectores que dialogamos bastante, pero quizás tengamos que dialogar más con la ciudadanía para contar qué hacemos y para escuchar sobre todo cuáles son las necesidades. Yo llevo 5 meses en la Concejalía de Familia, Servicios Sociales, Igualdad, Autonomía Personal y me preocupa todo, pero me ocupa más las mujeres y los mayores. Entonces esta charla me viene perfecta porque son los 2 ámbitos en donde creo que más hay que trabajar. Buscando datos, porque creo que al final en estas charlas todos damos muchos datos y demás, he encontrado esta mañana uno que me parece muy interesante y es: en Santander viven 26.385 mujeres mayores de 65 años. ¿Vale? La población de Santander de más de 65 años es más del 25%. O sea, 1 de cada 4 personas tiene más de 65 años. Y de ellas, muchas son mujeres. ¿Vale? Si partimos de la base de que España es un país donde la esperanza de vida es muy alta, si partimos de la base que las mujeres
y aquí me estoy acordando desde mi abuela, mi madre, mi hermana y mi mujer, tenéis mucha más fuerza, más aguante y aguantáis mucho más, vivís más y habéis tenido incluso una vida en la que culturalmente, sobre todo a las personas, a las mujeres más mayores, se os ha preparado para organizar, llevar, traer tantas cosas. Llega un momento en el que cuando te haces mayor, y seguramente luego hablaremos más tarde, entre el sentimiento de abandono del nido, el sentimiento de que te faltan tareas por hacer y demás, tienes que buscar huecos para hacer cosas, ¿vale? Vengo ahora mismo de la residencia Estela Maris y estaba cantando el coro de Cañadío. El 85% eran mujeres. El 85% eran mujeres. Y los hombres seguramente canten igual de bien. Pero es que la mujer necesita hacer cosas porque las ha hecho toda la vida, ¿vale? Entonces preguntabas, ¿qué hacemos en servicios sociales? No os voy a contar todo lo que hacemos en servicios sociales porque tampoco creo que sea el foro. Además, si alguien tiene interés se lo cuento encantado. Pero datos importantes. Ayuda a domicilio. O sea, el presupuesto del año que viene, nuestra gran apuesta va a ser aumentar la ayuda a domicilio. Cada persona que atendemos en su casa, el ayuntamiento invierte entre 3.500 y 4.000 euros por persona al año. Estos son horas de personas que van a su casa y hacen una serie de tareas. Bueno, pues el 86% de los usuarios son mujeres. El 86%. Pero si te vas a teleasistencia, es el 87% de las usuarias también son mujeres. Si te vas a comida a domicilio, es el 61%. ¿Qué quiere decir esto? Pues que básicamente los servicios sociales cuidan más a la mujer que al hombre, primero porque hay más mujeres y segundo porque la mujer tiene una serie de demandas y de necesidades que tenemos que asumir y de particularidades que, como decía Consuelo, son diferentes, ¿vale? Sobre todo las mayores. O sea, yo hoy he tenido una comida en mi casa con mi suegra, mi suegro, mi mujer y yo, y cuando le decía cosas mi suegra, mi suegro, no eran las mismas que me dice mi mujer a mí. Y yo luego he comentado a mi mujer, esto que le está diciendo tu madre a tu padre, a mí no me lo digas. Y al revés. Con lo cual sí que se está produciendo, como dice Consuelo, un cambio en el tema de la igualdad. Pero tenemos que asumir que las 26.000 mujeres que hay en Santander, muchas vienen de aquella generación y piensan aquellas cosas. Y como tal las tenemos que cuidar. Y luego me imagino que hablaremos del tema. Pero las personas mayores cada vez están más tiempo en su casa. Es verdad que van a la residencia, pero la edad media en una residencia son 87 años. Yo vengo, como os decía ahora, de una residencia en donde había varias personas que habían cumplido 100 años. Entonces tenemos que ser conscientes de ese cambio, ¿no? De todas estas cosas que se están produciendo. No me enrollo más porque estos temas nos apasionan a todos. Me he puesto unas notas, simplemente las suelto ahí para ver qué sale de ahí. Mi hipótesis es que el futuro de los servicios sociales es aproximarse al usuario. O sea, antes el usuario venía y tú le atendías y ahora tenemos que ir porque está en su casa. Entonces habrá que ir a hacerle la comida, habrá que ir a llevarle al hospital o a llevarle la comida o a lo que sea. La población es cada vez más mayor, 83 años de media. En Santander precisamente el 25%, porque en España es el 20%, en Cantabria el 22%, pero en Santander el 25% son mayores. Se está generando un negocio con respecto a las personas mayores que tenemos que vigilar. Tenemos que fomentar de alguna manera, pero también vigilar. O sea, todo el tema de la accesibilidad. Claro, nosotros en el Ayuntamiento, Junta de Gobierno sí y Junta de Gobierno también, damos ayudas para poner ascensores. Porque en las casas del centro de Santander no hay ascensores. Y la gente mayor tiene que bajar a la calle. Porque si no baja a la calle, está muerto en vida. ¿Vale? Más cosas. Cambio generacional que hablaba Consuelo. Por mucho que yo le diga a mi suegra o a mi suegro, como no utilice la empatía, no voy a llegar nunca, ni me va a entender.
Con lo cual tenemos que incluso trabajar y formar a los trabajadores sociales para que puedan llegar a entender por qué esa persona está diciendo eso. Por supuesto, más dotación y más recursos, eso está claro. Y luego el trabajo en igualdad. Y el trabajo en igualdad, hace poco era el 25 de noviembre y hablábamos de que siempre se focaliza la violencia de género en Margarita Pérez ha sido asesinada. Nunca se habla de Manolo García ha matado a una persona. Entonces, en igualdad tenemos que trabajar mucho con los hombres. Mucho, 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 mucho. Y si son mayores, más. Porque es que cometen violencia de género, y yo lo hago en casa a veces, lo reconozco, lo hago a veces con mi mujer cuando digo o hago cosas, mucho más ellos, porque es que lo interiorizaron desde pequeños. Porque hablamos de maltrato como algo físico, y para mí el peor es el psicológico. O sea, cuando una mujer, perdona, ya termino, cuando una mujer te dice, bueno, es que yo tampoco lo hice bien, vamos, y ahí lo dejo. Bueno, la verdad es que son muchos los temas en los que queremos entrar ahí a dialogar. Lo que pasa que sí que me gustaría, lógicamente, hombres y mujeres envejecemos de una manera diferente, pero realmente las políticas, debería haber políticas diferenciadas para hombres y para mujeres. Puedes coger el micro y... Bueno, todas las políticas en general, estoy hablando desde igualdad, sí que a veces establecen políticas diferenciadas para compensar la situación de mayor vulnerabilidad o de mayor discriminación que ha sufrido tradicionalmente las mujeres en diferentes campos. Entonces, en este sentido, sí que todavía, hoy en día, mientras no alcancemos la igualdad efectiva y plena, pues tienen sentido tener políticas específicas para abordar los problemas de discriminación. Por ejemplo, desde la Dirección General de Igualdad y Mujer existen unas líneas de subvenciones para fomentar el asociacionismo entre mujeres, para fomentar que efectivamente las mujeres salgan de sus entornos, se comuniquen, se relacionen con un objetivo que puede ser realizar una actividad, tener contacto, etcétera. Entonces, en ese sentido, sí que las políticas de igualdad a veces tienen acciones diferentes para hombres y mujeres. Lo que pasa es que esas políticas de igualdad no deben surgir solamente desde las áreas específicas de igualdad. Lo que ahora se pretende con la ley de igualdad del Gobierno de Cantabria es que haya transversalidad, es decir, que desde cada uno de los ámbitos políticos que se intervenga se tenga la perspectiva de género, y para eso está una serie de herramientas que son las evaluaciones, los informes de impacto de género, y algo que también tenemos que empezar a desarrollar, que son desarrollar los presupuestos con perspectiva de género, es decir, realmente analizar y ver cómo estamos gastando el dinero público y en qué sentido. Entonces, tiene que ser una combinación de ambas, una situación de transversalidad y una situación de, a veces, políticas específicas. Y la combinación de ello irá, que es lo que está haciendo, que vayamos avanzando en igualdad. Pero por ahora todavía a veces hay realidades diferenciadas que hay que tratar de forma diferente. Álvaro, a nivel local, ¿también consideras que tiene que haber diferencias? Sí, yo, como decía Consuelo, por supuesto que no hemos alcanzado la igualdad, y menos en este tramo de edad, pero yo creo que no deberíamos quedarnos en la igualdad, y yo creo que tendríamos que llegar ya a la personalización del cuidado, ¿vale? O sea, el otro día, hablando con Julio, estábamos hablando de hacer un mapa de Cantabria con respecto a las residencias que había en Cantabria y ver dónde teníamos que poner las residencias y demás. Y claro, yo le decía a Julio, es que yo quiero hacer lo mismo en Santander. O sea, yo quiero saber en Santander dónde hay gente que necesita más ayuda a domicilio, dónde hay gente que necesita más teleasistencia, por qué, qué pasa con esa gente, cuál es el seguimiento. En el ayuntamiento tenemos casi 400 personas, directa e indirectamente, trabajando en servicios sociales, 80 en las 8 UTS que hay, ¿vale? Mi ambición sería
coordinar a las UTS con los centros sanitarios para tener, siempre y cuando nos dejen, porque aquí está luego la ley de protección de datos, pero a mí me gustaría saber, uno por uno, las personas de Santander, qué necesidades tienen, por qué las tienen, qué le hace falta, y luego tener un abanico de servicios y poder decir, pues mira, para esta persona, sea hombre, mujer, de 95 o de 65, porque luego estamos con la ley de dependencia, o sea que es que no es solo estar mayor, sino cómo estás de mayor y cuáles son tus condiciones, porque hay gente de 65 que tiene una dependencia total y alguien de 93 que está como una rosa, gracias a Dios. Entonces, yo creo que igualdad sí, por supuesto hay que seguir trabajando, porque yo desde que estoy en esto, y Consuelo lo sabe porque nos hemos reunido varias veces, te haces mucho más sensible a esto y te das cuenta en todo, comentarios. Bueno, ya os digo, hoy comiendo, o sea, que son cosas que ves todos los días, pero yo no me quedaría solo en hombre y mujer, sino que me gustaría dar un pasito más y alcanzar un mapa, un sistema, un CRM para tener a todo el mundo controlado, sabiendo qué necesita, cómo lo necesita y cuándo lo necesita. ¿Vale? Porque te vas servicio por servicio y dices, vale, pues tiene ayuda a domicilio, tiene teleasistencia, hay una persona, hay un trabajador social que le sigue, sí, pero si ese trabajador social por lo que sea se va, esa información ¿dónde se queda? ¿Dónde la guardamos? ¿Vale? Entonces, por supuesto que hay que hacer cosas. Y luego 2 puntos, 2 reflexiones. Primero, el punto de vista económico, importantísimo. O sea, las abuelas de hoy, muchas no trabajaron, con lo cual la renta que tienen hoy no tiene nada que ver con la de los mayores de hoy. Y otra, las enfermedades del hombre y de la mujer tampoco son iguales. El cuerpo del hombre y de la mujer no son iguales, con lo cual las mujeres tienen una serie de enfermedades diferentes a los hombres que pueden tener una serie de necesidades diferentes, ¿vale? Con lo cual, igualdad sí, económica y sanitaria, por lo menos, y en un futuro personalizarlo. Julio. A ver, a mí me parece que esa pregunta que has hecho es un poco tramposa. A ver, quiero decir, yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Consuelo de que efectivamente hay que combatir la discriminación. Eso yo creo que ya no lo discute nadie, ¿no? De las políticas públicas. Pero a ver, estamos hablando de una circunstancia que es la mujer en el envejecimiento. Es decir, la mujer ya ha vivido una historia y el hombre ha vivido una historia. Ella, la mujer, ha tenido unos condicionantes de género que son conocidos, pero llegamos a un momento en que las personas llegan a una edad y tienen unas necesidades que están derivadas fundamentalmente de la edad, de que se han hecho mayores, con todos los condicionantes anteriores. Yo creo que es un hecho, es una realidad, que ser mujer hoy es un factor que genera desigualdades a la hora en esta última etapa de la vida, sin duda, ¿no? Y esas desigualdades algunas tienen un origen puramente biológico y otras, muchas, tienen un origen ligado, digamos, a la discriminación, al género, de alguna forma. Pero llegados al momento en el que tenemos una mujer, primero, las mujeres son más abundantes que los hombres, por lo tanto, aunque solo sea por eso, que son más, va a haber más atención hacia las mujeres. Pero hay que hacer distingos para atender a una mujer que viva, por ejemplo, en una situación de marginación social, frente a un hombre que tiene una situación de marginación social. Yo creo que el derecho a la protección le tienen todas las personas, al margen del sexo, de la religión, de la etnia y otras consideraciones. Otra cosa es que las políticas públicas tengan que tener presente esos condicionantes que deben hacer matizar, ¿no?, la atención, el acompañamiento y la protección. No sé si me estoy explicando. Es decir, está claro que que las mujeres llegan a la edad de jubilación, estadísticamente hablando, habrá todas las asociaciones del mundo, con más enfermedades, con más discapacidades, con menos ingresos. Eso es verdad. Y eso tiene una explicación histórica y muchas veces vinculada a una situación efectivamente de carácter sociocultural. Pero eso nos obliga a que desde las políticas públicas en servicios sociales, por ejemplo, hagamos distingos. Yo creo que no. ¿Qué queréis que os diga? Yo creo que no. Es decir, si una persona necesita un apoyo para la atención en sus actividades de la vida diaria,
A los servicios sociales nos debe dar igual que sea hombre que sea mujer, es una persona que tiene una necesidad y por lo tanto el sistema de protección social tiene que ver de qué manera la brinda y le brinda los apoyos que necesite, sin distingos por consideración de sexo. Ya sabemos que esa segregación ligada al género pues va a hacer que muchas más mujeres necesiten apoyo, pero se les atiende no porque sean mujeres, sino porque tienen esa necesidad, que tiene un origen y una explicación. No sé si me explico. Por ejemplo, por ir a un caso muy concretito, ¿no? El famoso, supongo que todos habéis oído hablar del famoso síndrome de la mujer, de la abuela esclava, ¿no? Es decir, ese grupo de mujeres, hay un abuelo también, no sé si yo me meto también ahí, pero bueno, hay un abuelo también y abuelas, sobre todo mujeres que tienen eso entre 60 a 65 años, que están cuidando a sus padres mayores, de 80, 85, 90, y también están cuidando a los nietos de la siguiente generación, ¿no? Esa realidad, ¿no? Esa mujer esclava, de alguna manera, esa abuela esclava, seguramente está pasando tendrá otros problemas, de depresión, de soledad, de sentirse, no sé qué problemas tendrá seguro muchísimos problemas, encima va asociado a un problema de falta de recursos, todavía mucho más. Bueno, pero habrá que apoyarla porque es una persona que tiene una serie de carencias, fruto de su historia de vida, ¿no? Pero no necesariamente porque sea mujer, aunque sabemos que ese síndrome es específico de las mujeres y no es de los hombres. No sé si me enrollo. No sé si queréis hacer algún apunte más o empezamos ya a entrar en los diferentes temas. Porque... Yo voy a puntualizar una cosa de Julio, porque hace 2 meses en el ayuntamiento tenemos un programa que a mí me encantó. Normalmente los políticos vamos de sarao en sarao y no podemos quedarnos mucho en las cosas, lo cual a mí me da mucha rabia porque son todas muy interesantes. Y hubo un día que me dijeron, oye, en el ayuntamiento hacemos un programa que se llama Cuidar al Cuidador. Y dije, anda, pues yo quiero ir a eso. Entonces fui y me quedé. Y no lloré por esto. Porque eran 20 mujeres y un hombre, es verdad que había un hombre. Y además yo conté el caso de un amigo mío de Madrid que lleva 15 años cuidando a su madre y el cual para mí es como un hermano. Entonces, yo ese día cuando salí, la reflexión que me llevé fue, y ahí la dejo, la capacidad de sacrificio es mucho mayor la de la mujer que la del hombre. Y eso tiene unas consecuencias. Y las consecuencias es que muchas regalan o donan su vida a su entorno. Y eso es así. Bueno, yo creo que vamos a enlazar con ese rol de cuidadora, ¿vale? Vamos a entrar ahí en temas por temas, porque es muy interesante, pero yo creo que lo tienen muy interiorizado las mujeres, y no solo las mujeres mayores, sino las mujeres en general. Lógicamente, cuando llegan a edades ya, ¿no?, a partir de 60, pues hay ese rol de cuidador, de familiares dependientes, los nietos, si es que hay nietos, pero ¿de qué manera podemos trabajar para que esa igualdad sea más equilibrada entre hombres y mujeres en ese aspecto, por ejemplo, de ese rol del cuidador, que yo creo que va más allá de regalar, ¿no? Como decías, Álvaro, digo, regalar, bueno, pues es un perfil muchas veces de sacrificio, de entrega, de sentirse mal si no lo haces, de ese sentimiento de culpa, ¿no? Entonces, bueno, pues, pero ¿cómo realmente podemos? Lógicamente es todo muy transversal, ¿no? Pero desde vuestro punto de vista, ¿cómo podemos favorecer que haya más equilibrio entre hombres y mujeres en ese aspecto? Bueno, fundamentalmente ahora mismo con las generaciones que el rol de cuidador, de cuidadora ya está muy interiorizado y que es muy difícil realmente cambiar, lo que tenemos que dar son servicios públicos para que esas personas cuidadoras se queden tranquilas cuando digan, es que ahora no necesito que sea yo la que cuide, sino que podemos compartir el cuidado con instituciones y con servicios públicos que hagan que esa persona a la que yo quiero atender esté bien atendida, pero que no todo recaiga en mí. Por lo tanto, yo creo que en este caso el tema de la corresponsabilidad y de la inversión pública en instituciones que sean cuidadoras es fundamental.
Eso por una parte. Y luego, por otra parte, la educación desde edades tempranas. Es lo que lo que debemos de hacer es romper los estereotipos. Y los estereotipos hay que romperlos cuando se puede. Hay veces que es mucho más difícil. Hay que empezar a romperlos en edades tempranas que no están tan afianzados. Pero claro, en España tenemos un problema para romper los estereotipos. Es que las profesiones están absolutamente segregadas ahora todavía. De hecho, los indicadores en trabajo en España están en un 67%, creo recordar, y no es porque las mujeres no accedan al conocimiento, a los grados, a los trabajos, sino porque hay una segregación brutal. Y entonces, ¿dónde están los trabajos ahora mismo segregados? Pues ¿quiénes son las mujeres médicas, enfermeras y maestras? Pues en las mujeres. Entonces tenemos que trabajar mucho desde la infancia a romper estos estereotipos. Bueno, pues el sistema educativo aquí tiene que también mirar hacia las leyes de igualdad para empezar a trabajar el romper esos estereotipos y empezar también a hablar de la corresponsabilidad de los chicos y de las chicas. Ya lo había comentado en alguna otra ocasión, estuve hace poquito en Noruega en una guardería con perspectiva de género que lo que intentaban era romper el estereotipo de la mujer cuidadora y lo que hacían era una discriminación positiva, contratando en este caso a más hombres, por lo menos un 20% ese año, y de ahí en adelante los cuidadores tenían que ser hombres, entre otras cosas, para romper un poco la idea de que siempre somos las mujeres las que cuidamos y que cuidamos mejor. Yo, Álvaro, no creo que las mujeres tengamos más fuerza, sino que hemos sido entrenadas de forma incluso subliminal, es decir, sin conciencia, sin tener conciencia sobre ello, de que tenemos que tener fortaleza. Y hay veces, no sé, vosotras igual compartís alguna vez lo que yo a veces tengo, que es decir, es que no me puedo poner mala, porque tengo que... Entonces, bueno, pues yo creo que instituciones y educación. Álvaro. Sí, a mí me refería a eso, Consuelo. Que yo estoy de acuerdo, y además es que yo creo que hay que trabajar a corto plazo y a largo plazo. A corto plazo es verdad que yo creo que tenemos que hacer una labor las instituciones también para contar todos los recursos que tenemos, porque a veces no lo contamos y la gente no lo sabe. O sea, yo creo, yo además lo he vivido en mis propias carnes. O sea, yo pensaba que servicios sociales era para pues un grupo de personas como muy cerrado, muy concreto, y no. Los servicios sociales son para todo el mundo. Y son una serie de ayudas que están ahí. Y hablo de la ayuda a domicilio, la teleasistencia, la comida a domicilio, los centros de día. O sea, hay muchos recursos, las residencias, o sea, hay muchos recursos. No es, sobre todo en Santander, otra cosa es el ámbito rural que ya hemos hablado alguna vez, Julio. Pero yo creo que primero tenemos que dar a conocer lo que hay y luego tenemos que hacer mucha escucha. O sea, nosotros tenemos una red de 8 centros con 80 personas que están todos los días recibiendo a gente, y ese es un valor increíble, porque al final la gente te retroalimenta sobre qué necesidades tiene, y en función de lo que te cuenta la gente es donde tú tienes que ir organizando. Por ejemplo, una de las cosas que tenemos para esta legislatura en el Ayuntamiento es hacer el primer plan de soledad, porque nos estamos dando cuenta que hay gente que está sola. Pero cada uno tendrá además sus circunstancias, con lo cual habrá mujeres que tengan unas circunstancias, mujeres que tengan otras, hombres con unas circunstancias y hombres con otras. Con lo cual, yo creo que a corto plazo tenemos que dar a conocer los servicios, escuchar a nuestro cliente, que en el fondo es el ciudadano, y luego a medio y largo plazo ya funcionará la educación, aunque hay que hacerlo ahora, por supuesto que hay que hacerlo ahora, pero la educación de la gente joven tiene que ir haciendo que esas diferencias que estamos viendo, que por eso es el motivo de la charla, en el envejecimiento del hombre y la mujer, cada vez sean menores. Julio. Salen retos, en la conversación salen también ya los retos que hay. A ver, no voy a repetir lo que ya os he comentado del sistema educativo, es evidente que hay que empezar por la escuela. Pero a mí me parece que se nos olvida una cosa que yo creo que es crítica, y si no lo abordamos
todo se va a ir un poco al garete. A ver, me estoy refiriendo a lo que se ha venido a llamar la crisis de los cuidados. A ver, la crisis de los cuidados es un fenómeno que se debe digamos, a una doble transformación social que está viviendo la sociedad en los últimos años y que va acelerada, a una velocidad acelerada. Primera variable, primer factor. La población mayor está creciendo a una velocidad espectacular. Tan espectacular que, por ejemplo, se estima, el INE es un organismo fiable, que en 12 años en España va a pasar a haber 12 millones de personas mayores. Hoy hay 9, 12 millones. Es decir, que la cantidad de población susceptible de necesitar apoyos y cuidados de larga duración está creciendo a una velocidad nunca vista. Segundo factor, al mismo tiempo que se da este fenómeno de crecimiento de la población mayor, se va a dar un decrecimiento de la población, vamos a decir, intermedia. Es lo que en demografía se llama la tasa de dependencia. La tasa de dependencia es la relación entre las personas que por edad pequeña, de 0 a 16 años, o por edad avanzada, de más de 65, referidos a la población total. Es decir, la franja entre 16, 17 y 64 años es la población que teóricamente serían la que estarían en condiciones de abordar los cuidados, ¿no? Bueno, pues va a crecer la población muy mayor y va a decrecer la población de en medio, ¿no? Ese es un hecho demográfico que ya es incuestionable, ¿eh? Lo que decía, en 12 años, 12 millones de personas mayores. Al mismo tiempo que se da esto, este crecimiento, este alargamiento de la vida, la esperanza de vida va a crecer también. Se estima que las mujeres vais a llegar a los 90 en relativamente poco tiempo, los hombres en los 88 y están en 80, 85. Bueno, al mismo tiempo que se da esto, se ha dado y se está dando, y cada vez con mayor intensidad, otro fenómeno, y es que los cuidados, como decíamos antes, hasta hace poco era una tarea relegada a las mujeres. Socialmente se había decidido que las mujeres eran las que cuidaban, les gustara o no les gustara, ¿no? Pero hoy la realidad es que las nuevas generaciones no están dispuestas a abandonar el mundo laboral por los cuidados, ¿no? Y si hay personas que lo abandonan, a veces no es por decisión propia, es porque no les queda otro remedio, porque igual tienen que seguir pagando facturas y por lo tanto igual me quedo yo a cuidar a mi abuelo y vivimos de la pensión del abuelo, porque la precariedad en la situación del país es la que es. Estas dos circunstancias, es decir, el aumento de la población a cuidar y el descenso de la población cuidadora y el abandono de la mujer, afortunadamente, de las tareas de cuidado, me refiero, cuando el cuidado es impuesto, cuando uno decide cuidar voluntaria y libremente, pues encantado, fenomenal, pero cuando es una decisión impuesta, nos lleva a una situación de que los estados de bienestar se van a encontrar con que la demanda social de cuidados es cada vez mayor y mayor y mayor, hace falta cuidar a más y más gente y cada vez hay menos gente dispuesta. Por lo tanto, los sistemas públicos de bienestar social se enfrentan a un dilema, y es que ¿cómo nos lo montamos para hacer esto sostenible económicamente? ¿Quién va a pagar los cuidados de tantos millones de personas mayores y de niños pequeños? ¿No? Eso es lo que se suele llamar la crisis de los cuidados. Y fijaros, esto ya igual me salgo un poco de tema. Esta demanda de la ciudadanía de cuidados, porque además esos cuidados cada vez duran más, porque como estamos viviendo más y vamos a vivir más, hay que cuidar a la gente mucho más tiempo, por lo tanto mucho más coste, mucho más tiempo de inversión en los cuidados. Decía, esta perspectiva nos lleva a un escenario que tiene dificilísima solución. ¿Cómo hacemos para abordar estos costes y esta realidad de los cuidados? Fijaros si este es un tema trascendente, que incluso la Estrategia Social Horizonte 2030 contempla que los servicios sociales de los diferentes países tienen que atender esta demanda creciente de atención y de cuidados a la población mayor. Pero al mismo tiempo que se hace esta declaración bien intencionada, estamos viendo que la realidad política y económica de los países que defienden esta estrategia de apoyo a los mayores
nos movemos en unos regímenes, en unos sistemas económicos neoliberales en los que en definitiva estamos pidiendo que el Estado se adelgace cada vez más y queremos pagar cada vez menos impuestos. ¿Cómo demonios, perdona la expresión, se puede cuadrar ese círculo, ¿no? ¿Cómo es posible atender a más y más personas con menos y menos dinero y menos cuidadores? Claro, yo no tengo la solución, ya me gustaría. Seguramente si la tuviera no estaría aquí. Bueno, a mí me parece que hoy por hoy, para romper esta dinámica y sacar, digamos, a la mujer del ámbito de los cuidados, etcétera, en tanto se busca una solución que haga justicia social y que pasa por la fiscalidad y por cosas de estas, la única solución es profesionalizar los servicios. No podemos seguir pidiendo que la mujer sea la cuidadora. Hay que profesionalizar los servicios, pero fijaros, nos encontramos en un sector económico en la que la precariedad es, bueno, exagerada. Cuantísimos cuidadores están en las casas sin contratos de trabajo, con salarios de miseria, ¿no? Cuantísimos trabajadores con contratos de trabajo trabajan en el sector de los servicios sociales, en ayuda domiciliaria, en residencias, en centros de día, con salarios de miseria, con jornadas laborales a turnos. Mientras no dignifiquemos el sector de los servicios sociales con salarios dignos, con jornadas laborales dignas, con empleos dignos, va a seguir, estamos en un ciclo de que no saldremos nunca. Acabo con un dato, para que os hagáis una idea de lo que estamos hablando. En Cantabria en estos momentos hay, hablo de memoria, pero me puedo equivocar en unos pocos, del orden de 4.700 plazas en centros de día y en residencias de mayores y de discapacidad. Eso nos cuesta, cuando digo nos cuesta, nos digo a todos nosotros que se paga con nuestros impuestos, no lo paga otra persona, paga los impuestos de los ciudadanos, del orden de 80 y tantos millones al año de euros. Si estamos previendo que la población mayor, la población con discapacidad es verdad que está disminuyendo, afortunadamente, pero la población mayor no, y va a aumentar más. Si tenemos que plantearnos que en el horizonte de 10 años hay que tener el doble de plazas para atender a estas personas, cuyo número está creciendo tantísimo, nos vamos a casi 200 millones de euros. Ahora pensad esto en la ayuda domiciliaria, en la teleasistencia, en los más recursos. O sea, el presupuesto va a ir creciendo y creciendo y creciendo, y cada vez estamos pidiendo menos y menos y menos impuestos, ¿no? Claro, se nos olvida un detalle, y es que si somos capaces de generar, si las políticas públicas son capaces de generar empleos de calidad, por cada euro que se invierte en servicios sociales retorna una parte en forma de impuestos, de trabajo, de IVA, de muchas cosas. Es decir, que es una inversión, no es un gasto, es una inversión que tendría retornos. Por lo tanto, yo creo que parte de la solución, no es la única, pero parte de la solución tiene que ir por dignificar el sector de los servicios sociales, pagando salarios dignos y jornadas de trabajo dignas, es decir, desprecarizando el empleo en este sector, que es donde la precariedad es absoluta. Son muchos, que me enrollé igual más. Son muchos los retos y entronca con una reflexión que hacía Paloma, ¿no? que al final las políticas públicas, las políticas fiscales, sociales, económicas, laborales, todo moldea el envejecimiento. Al final es lo que, ¿no?, define un poco cómo vamos a envejecer y cómo podemos envejecer. Yo no sé si podemos abrir el tiempo para preguntas del público, ¿no? Si no, os voy a pedir una... Sí, la verdad es que es un debate muy, muy intenso y... Para finalizar, yo sí que os pido muy breves, ¿cuáles serían los retos más importantes a los que la sociedad cántabra y, lógicamente, la administración cántabra y local y regional se enfrenta? Rápidamente, Consuelo, a ver si los tienes claros. Bueno, ahora mismo los retos que yo creo que se enfrenta la sociedad de Cantabria fundamentalmente son el envejecimiento y la despoblación de las zonas rurales, el despoblamiento de las zonas rurales y la dificultad y la sinergia entre estas dos cuestiones. Álvaro, en esa relación de envejecimiento y mujer. Sí, a mí, por decir alguno más a los que decía Consuelo, para mí la soledad
sí me preocupa mucho la soledad. No sé si hay que crear redes de mujeres que convivan juntas o no lo sé, pero la soledad me preocupa mucho. En Madrid, por ejemplo, había un programa de la Comunidad de Madrid en donde los jóvenes vivían con los mayores. Había un acuerdo para vivir jóvenes con mayores que creo que funcionaba bastante bien. Luego, generar recursos asequibles que permitan a las mujeres estar en su casa, porque yo creo que las mujeres, como les pasa también a los hombres, pues las mujeres yo creo que quieren estar en su casa. Y luego, que también lo hemos hablado con Julio, tenemos que prepararnos para el aluvión que nos viene. O sea, residencias, centros de mayores, pisos tutelados. Hay que prepararse. Julio, ya finalizamos. Bueno, no sé, a ver, a mí me parece que con lo que he dicho antes... Ya lo has dejado claro. El principal reto es hay que abordar, de alguna forma, hacer frente a esta crisis de cuidados. Y yo creo que eso pasa, y decía antes, por dignificar el sector. Hay que buscar la manera de sacar al sector de la situación de medio lumpen en que viven los trabajadores, fundamentalmente trabajadoras, que además volvemos a lo mismo. Es un sector que está totalmente feminizado, el de los cuidados, aunque sean mediante contratos laborales en empresas. Por lo tanto, yo creo que ese es un reto fundamental. Y de hecho, nosotros estamos intentando llegar a sinergias con el sector empresarial, mercantil y el no mercantil, o sea, los empresarios y las entidades no lucrativas, porque hay que sacar al sector de este agujero en el que están, si queremos que la gente se dedique, porque además es un nicho de empleo enorme. Hay que cuidar a tantos millones de personas que va a haber empleo para todo el que quiera trabajar, pero claro, nadie quiere trabajar por 800 euros al mes en jornadas interminables, con turnos de noche, etc. ¿no? Ese es un reto, a mí me parece, que condiciona todo lo demás, ¿no? Y luego, el segundo gran reto, a mi juicio, sería, tenemos que intentar aproximar los servicios a los ciudadanos. Es decir, tenemos de alguna manera que intentar, utilizando tecnologías y no tecnologías, acercar a las personas los servicios, de alguna manera. Que puedan mantenerse en su casa, a ser posible, si lo desean, y para ello habrá que llevar los servicios a sus casas y acercar los servicios de proximidad a la ciudadanía. Yo creo que serían los dos grandes, por decir dos, los grandes retos a los que se enfrenta por lo menos el gobierno regional. Julio Soto, Álvaro Lavín, Consuelo Gutiérrez, muchísimas gracias por participar en esta mesa en torno a las políticas públicas que se ponen en marcha en cuanto a mujer y envejecimiento. Gracias a los tres.